Arrancamos con este episodio especial, la edición 2022 de Pistorias de Terror. Bienvenido Ricky, bienvenido Emanuel, ¿cómo están? Hola Paco, pues como siempre contento de compartir el espacio con ustedes, el dúo dinámico de los podcasts y pues más ahora que estamos en esta fecha tan especial en la que definitivamente pues todos los mexicanos cada vez más nos sentimos pues más ligados con esta tradición y nos gusta de alguna manera cada vez ser más participativos, así es que listos para darle. No, yo también, Paco, feliz aquí de compartir micrófono con dos personalidades. Tú ya andas allá entrevistando gente de alto calibre y pues Ricky un experto en todos estos temas, ¿no? Del terror. Yo me siento honrado, Emanuel, de estar aquí contigo, que eres ya también una celebridad. Ya teníamos rato, ¿no? Que no salíamos juntos. Así es, pues ya se dio la oportunidad en esta edición y pues recordarán el año pasado que estuvo bueno el episodio, ¿no? Sí, de verdad que yo personalmente lo pasé muy bien. A veces de repente ya revisas y dices, ay, faltó esto, platicar, o esto tal vez estuvo de más. Pero pues yo creo que lo importante es que todo sea fluido y de alguna manera lo que compartimos con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, pues se sientan por ahí a lo mejor identificados con algo que en su momento, pues por qué no en los comentarios nos dejen sus observaciones, ¿no? Así es, la idea es que este tipo de episodios, que ni siquiera van como en el calendario de los podcasts tradicionales, se institucionalice y que cada año tengamos una edición. Vamos a ver hasta dónde llegamos con estas pistorias de terror. En esta ocasión, la edición 2022. A todos ustedes, invitarlos a que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Encuentran en todas las redes sociales como Pistología, para que pues estén pendientes de todas las novedades que van a estar aconteciendo aquí con el podcast. Y vamos a arrancar con el tema principal de esta charla. Y yo les quiero preguntar, señores, ¿qué opinión tienen de la muerte? Bueno, sí, puedo dar digamos que la noción que tengo de ese acontecimiento, que a final de cuentas yo sí lo veo de ese modo. Creo que es un proceso, parte del proceso biológico que viven los seres vivos. Creo que es, desde mi punto de vista religioso, pues una transición, porque hay digamos, dentro del pensamiento de los católicos, la muerte en realidad no existe, sino que pasa a ser nada más como un salto entre dos planos espirituales en este caso, ¿no? Y pues esa es mi creencia personal, pero ya checando, viendo otras cosmogonías, pues logras entender a la muerte de un modo un poquito más amplio desde la universalidad de las diferentes civilizaciones. Siento que en definitiva la muerte no es más que eso, como una transición hacia otro plano de existencia, en realidad. Sí, hay una frase que yo escuché, no recuerdo realmente quién la dijo, pero ahí dice de esta manera, ¿no? Que desde el día que nacemos comenzamos a morir. Y yo creo que la vida simplemente es un camino y la muerte es el destino al que vamos. Ya depende de la religión o de las creencias que tú tengas, pues lo que hay atrás de esa puerta, pues va a depender de esas creencias. Yo como soy católico, pues sí es como ese camino en el cual tú tienes que llegar a un premio. Esta vida es como ese lugar en el cual tienes que llegar a un premio que es el paraíso, pero sí hay en mí una creencia de que hay algo más, ¿no? Después de la muerte. Pero pues es simplemente el destino o el lugar al que vas a llegar al final del camino de la vida, ¿no? Para mí eso es la muerte. Bien, pues para mí la muerte, como lo mencionan, es el punto final de este regalo, ¿no?, que tenemos, que es la vida. ¿Qué es lo que hace pues interesante a la muerte? Pues es ese sentimiento de lo desconocido. No sabemos cuándo vamos a morir.
Y eso es un ingrediente muy, muy complicado para nosotros los seres humanos, porque sabemos, tenemos esa certeza. Todos sabemos que vamos a morir. Todos sabemos que la gente que está a nuestro alrededor va a morir. Pero ese ingrediente de la incertidumbre es la que pues juega mucho con nuestros sentimientos, ¿no? Y es, aunque sabemos que es algo seguro, y es el proceso biológico: naces, creces, te reproduces y mueres. Es el último fin al que vamos todos nosotros. Y aquí la pregunta que sigue es: ¿qué creen ustedes que hay después de la muerte? Creo que esa pregunta es la pregunta del millón. Definitivamente, la trascendencia del espíritu humano a otro plano existencial, en el que probablemente seguimos existiendo de alguna manera, en otra esencia, en otra sustancia, es una pregunta que se ha hecho la humanidad por siempre. Algunos, dentro de su pensamiento religioso o de su creencia, lo ven de diferentes maneras o diferentes formas el trascender, ¿no? Por ejemplo, pues existen los que creen en la reencarnación, que en definitiva, o sea, es una continuidad de la vida biológica, y otros que lo vemos como si trascendiéramos a un plano superior, pero te digo, de una existencia que continúa. De ahí, o sea, yo siento que de repente se van desprendiendo ya muchas ramas en las cuales se van adaptando a lo que ya vino siendo en el siglo pasado el nacimiento de la New Age, porque ahí vienen corrientes de pensamiento que crearon diferentes visiones de todas estas, si tú quieres, tradiciones, creencias o ya una forma de vivir conforme a la fe, ¿verdad? Así lo veo. Fíjate, Pacomics, que lo más triste es en este momento a lo mejor pensar que no hay nada, ¿no? Digo, ese pensamiento se me hace un poco vacío y creo que justamente fundamenta la idea y ese ideal principalmente de querer, de desear que sí, justamente después de la muerte hay algo más. Pero si lo piensas un poquito así fríamente, dices, qué triste sería que no hubiera nada después de la muerte, que realmente esto fuera todo, y cuando mueres simplemente es como apagar un switch y no volver a saber nada, ¿no? Pero religiosamente, por las creencias que yo tengo, pues sí me imagino que hay algún plano. Nunca lo he intentado como darle una idea, un orden, o así como darle algún significado. O sea, no me imagino en este momento qué hay, o sea, o cómo voy a estar yo, cómo va a ser, pero pues simplemente lo imagino así como en las películas, ¿no? Que es como entre nubecitas y la chingada. ¿Qué andas ahí? Un campo así bonito, ¿no? En el mejor de los casos. Pero con el principio de las experiencias, que es el túnel y la luz al final, ¿no? Sí. Es casi lo más recurrente de las personas que han vivido el desprendimiento de lo que le llaman ahora sí que la esencia del ánima, que es lo que en esta creencia animista, que precisamente define eso, el que existe un alma que se desprende del cuerpo e inicia un viaje hacia la trascendencia, ¿no? Pero queremos escuchar tu parte, porque sí vamos a platicar sobre esto un poquito más. Mira, yo creo, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros para decidir cómo vamos a vivir la vida. Como decía Manuel, sería triste pensar que después de la muerte no hay nada. Hay una fe, hay una creencia religiosa, tenemos el tema del cielo, el tema del infierno, el purgatorio, ¿qué sigue después? La reencarnación. He escuchado miles de teorías. ¿Y sabes qué es lo que creo yo? Independientemente de la fe o no, simplemente pasas a negros. ¿Qué es? ¿Qué es morir? Lo mismo que pasaba contigo antes de nacer. Va a pasar eso cuando mueras. Nada. Se acabó.
Pero esa visión o esa creencia que te dice, bueno, pues no, porque hay una fe, una creencia, una religión, hay algo después. Yo creo que eso es parte del ego del ser humano, ese deseo de quedarse para siempre y, por ejemplo, la reencarnación, ¿no? Todo ese tipo de asuntos. Pero para mí es eso, es lo mismo que pasaba contigo antes de nacer. Y eso, ¿a dónde nos lleva? Pues a vivir una vida de manera más intensa, si es la palabra, en mejores términos con la gente que te rodea. Porque oye, que a toda madre que te vendan la eternidad. Ay, bueno, si me enojo contigo, Ricky, bueno, ahí en la eternidad nos volvemos a saludar, al cabo, ya, o sea, nos vemos en otra vida, Emanuel. Bueno, podemos estar enojados aquí todo el tiempo, al cabo viene otra vida, la eternidad, ya nos vemos en el paraíso y la chinga. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que dejemos de ver la vida como esta única oportunidad que tenemos en el mundo y donde las probabilidades de coincidir, todos y cada uno, es una entre millones de millones. Esa idea de trascender en otro plano nos hace desperdiciar mucho de la vida que estamos viviendo. Yo creo que nos vamos a negros. Me encantaría creer y pensar que efectivamente vamos a irnos a un cielo donde vamos a ver a los seres queridos que hemos perdido. Sería maravilloso, pero creo que de todas las probabilidades es la que menos pudiera ocurrir. Andas bien filosófico, Paco Mix, me asustas un poco. No sé qué tiene el café. De repente la plática se pone profunda y fíjate que me hace pensar, digamos que, por un decir, estamos compartiendo ahorita la manera en que nosotros vemos ese suceso, la creencia, pues no sé, como el tipo agnóstica de Paco y la que tú tienes tal vez que es diferente en cuestión de la trascendencia, como decíamos, del espíritu. Pero si nos vamos un poquito más a lo que se está viviendo en la actualidad, de repente hay una, digamos que, pues un fenómeno en el cual ahorita la juventud está viendo, porque se nota a través de diferentes manifestaciones, la vida de otro modo y con su consecuencia la muerte también. Como lo explica Paco, es un pensamiento muy común. Pero está también, y es a lo que voy, el extremo donde estamos viendo que ya hay cultos en torno a la figura de la muerte como figura principal de veneración. En este caso, la Santa Muerte, por ejemplo. Si la muerte como tal, como la estamos manejando hasta este momento, es una abstracción. En el momento que se vuelve la figura de culto, ya la puedes ver como un ente y no como una alegoría. Es decir, las alegorías representan algo. La muerte, en su figura de la calavera, nos recuerda cuál es nuestra final etapa de nuestro proceso biológico, ¿no? O sea, a través de la calavera vemos en lo que nos vamos a convertir una vez que terminemos esta parte de la vida. Pero cuando llega a este momento de que se vuelve un culto en sí, la figura de la muerte ya constituye en sí un ente casi corpóreo para estas personas en su forma de ver y en su forma de vivir. Le dedican oraciones, le dedican ofrendas, le dedican ahora sí que su devoción de alguna manera muy, muy particular, a la par que siguen todavía cultivando la fe católica, ¿no? Entonces, el fenómeno es interesante, te digo, al parecer la parte que se está yendo más a lo científico, a la parte más realista de la vida biológica, pues sí, está teniendo más adeptos, pero también esta otra parte que de repente está alimentando ese pensamiento de que la muerte en sí es un ser poderoso que nos va a ayudar, que nos va a sacar de un problema, que nos va a acompañar en algún trance difícil. Pues es interesante de verlo a nivel antropológico, ¿no creen? Sí, de hecho, Ricky, conozco muy poco del tema, pero me ha tocado ver, y no sé cuál es el nombre correcto, yo iba a decir templo, pero no sé si sea el correcto, ofenda a alguien, pero hay un lugar donde, hay por Tototlán, no sé si les ha tocado verlo, donde hay 3 figuras de la Santa Muerte como en un pequeño... no me había fijado. Como en una ermita. ¿Es la Santa Muerte? Son 3 Órale. figuras, nunca me había tocado verlas y están a pie de carretera.
si tú vas de Atotonilco hacia Zapotlanejo, es saliendo Tototlán en una pendiente que está ahí, bueno, en una subida que está ahí a mano izquierda. Antes de la primera curva, ¿no? Ajá, justamente ahí está y parece ser que cada vez se está haciendo un poquito más fuerte ese culto, ¿no? Sí, pues la muerte como tal causa mucha fascinación a todos los seres humanos por ese misticismo, eso desconocido, ¿no? de la misma muerte, y pues muy respetable, ¿no? Al final el culto de las personas. ¿Tú qué opinas? Es que hay muchas teorías. Por ejemplo, hablaban de la luz al final del túnel. Hay una teoría que yo escuché, no sé si la habían escuchado ustedes, que dice que esa luz que ves eres tú naciendo nuevamente. Mueres, no sigas la luz, sales nuevamente a la vida, y que lo que lloras es tu vida pasada. Y en ese momento comienzas otra vida más. Esa es una teoría que yo escuché. Dices, órale, o sea, todos hablan de que hay una luz al final del túnel, y de que de eso se trata, vuelves a nacer y vuelves a estar en este mundo y vuelves también a vivir en otra persona, en un proceso de purificación, y que hasta que llegas a cierto punto ya detienes ese ciclo. Pero es interesante, hablan también de la reencarnación. Hay quienes dices, no reencarnas en otra persona, puedes reencarnar en un animal, puedes reencarnar en otra cosa. Hay quien habla incluso de la reencarnación en el tiempo, que si nos vamos todavía más densos al tema de lo que es el tiempo como tal, que el tiempo no es lineal, sino el tiempo es plano. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo no va pasando de manera cronológica como nosotros lo conocemos, sino que pudieras reencarnar, por ejemplo, no sé, hace 5,000 años, 4,000, o puedas reencarnar 10,000 años en el futuro. Muy loco, ¿no? Digo, es que genera tantas teorías la muerte, que no sé, ¿qué han escuchado ustedes al respecto? Bueno, está otra teoría que dice que esa luz que se ve no es más que la manera en que, digamos, el cerebro percibe cómo se va apagando la vida neuronal. O sea, esa sensación, es eso, según una teoría que ya es más científica. Pero con referencia a lo que dices de la reencarnación, pues es curioso, por ejemplo, la visión de los lamas, ¿no? Que el Dalai Lama reencarna en otro niño, salen a buscarlo al niño. Cuando muere el lama, Dalai Lama, salen a buscarlo los sacerdotes entre las montañas del Tíbet. Ricky, perdón, pero no lo puedo dejar ir. Ajá. Hay un chiste. A ver. Bueno, ¿ustedes saben a qué saben los huevos en el Tíbet? No. Según los lamas. Perdón. A ver si alguien de la audiencia lo adivina. Perdón, señor, es que antes de que des la no estaba planeado, pero ustedes saben que este es algo común en pistología. Perdón, rompí un poquito la línea de lo que estabas comentando. Hace falta chascarrillo para quitarle la profundidad al tema, que ya nos estamos elevando mucho. No, te digo, en el caso del lama, del Dalai Lama, se busca entre las casas de los aldeanos a la reencarnación del lama, ¿no? Y la comprobación de que este niño en realidad lo es que conoce sucesos, conoce la historia, conoce los rezos, sabe lo que en esencia sabía en vida el lama anterior. Entonces, aquí hay muchas situaciones que de repente se pueden poner en entredicho, ¿no? Pero sí ha ocurrido a lo largo de la historia situaciones como esta, que no tienen que ver con una religión, una cultura en particular, sobre hermanos que de repente mueren, y digamos un hermano menor que nace después de la muerte del anterior tiene recuerdos y tiene muchas reminiscencias del muertito. Esto ha ocurrido a través de la historia en muchos casos que sí han de repente puesto en jaque a la ciencia, ¿no? O sea, no se ha explicado, la ciencia tiene esta cuestión que
no puede dejar algo como cierto o como descartado hasta que no llegue un momento Una que se encuentre la evidencia. teoría y posteriormente la comprobación, ¿no? Entonces todo está, la parapsicología como una pseudociencia, más involucrada en ese tema. Yo creo que más adelante pues, platicaremos sobre el particular. El Paco se me queda viendo. Con ojos de miedo, ¿sí, verdad? De ¿Qué va a terror. decir? No, digo, al final de cuentas creo que la curiosidad que nosotros tenemos como seres humanos es alimentada por este tipo de temas, ¿no? Claro. Yo creo que siempre eso que desconoces y que es muy, muy complejo y que pocas veces vamos a saber cuál es la realidad es muy, muy llamativo, la verdad. ¿Por qué creen que en México veneremos a la muerte? Bueno, no sé si la celebremos. Es que mira, yo cada 2 de noviembre, para mí es una fecha bonita, ¿eh? Uh-huh. Digo, me gusta, se me hace muy tradicional, muy pintoresco todo esto. Y toda la tradición que se ha hecho más fuerte al paso de los años, yo honestamente recuerdo, 2 de noviembre era, si acaso, o sea, en la chamba mediodía, ni te daban el día, yo creo, era vámonos al panteón a visitar un rosario y se acabó. Ahorita es una gran celebración que incluso era el 2 de noviembre, no sé, 1 y 2 de noviembre, ¿no? Uno con altares, 2 de noviembre el día y se acabó. Ahorita ya es una celebración que está tomando días, ya es de festivales. A mí se me hace muy curioso ese contraste, donde por un lado celebramos tanto la muerte, de esa manera tan pintoresca, pero desafortunadamente cuando tenemos ese contacto directo con ella es muy dolorosa. Okay. ¿Por qué no podemos los mexicanos, bueno, no, es que superar de esa manera tan pintoresca como la vemos, ¿no? Porque perder un ser querido, pues es de lo más doloroso que puedes pasar en la vida, ¿no? Bueno, no sé si puedo Adelante. aportar algo. Miren, aquí manejaste 2 conceptos, 2 ideas. La primera es por qué el mexicano tiene tanta apego a la tradición, creo, por ahí estaba hablando de eso, ¿no? En realidad es producto de un sincretismo, para empezar. O sea, el sincretismo es cuando 2 culturas paren una tradición o una forma de ver un asunto en particular. En este caso, el sincretismo religioso pues hace que las antiguas religiones de las civilizaciones prehispánicas con las que vinieron de Europa se fusionen y den un producto mestizo que tiene actualidad. Hay que recordar que los aztecas, por ejemplo, los mexicas, de repente ahí hay mucha controversia sobre cuál es lo correcto, pero esta civilización que pues, para muchos es la más importante de nuestros antepasados, que yo creo que hubo más, se basaba mucho su cosmogonía en torno al evento de la muerte. O sea, todo en ellos tenía que ver con eso, desde Huitzilopochtli, la Coatlicue, la Coyolxauhqui, Tonantzin, pero muy en especial las figuras de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que a veces se me traba, que ellos eran precisamente no sé por qué, Ricky, si es muy sencillo. de esa trascendencia, al Mictlán, que era la casa de Mictlantecutli. Y como tal, pues había un proceso que también, un proceso funerario de preparación para ese tránsito, ¿no? Todo esto, fíjate, ellos ya estaban viviendo desde, como te digo, desde su tradición, su cosmogonía, ya estaban viviendo todo un ritual en torno al proceso de la muerte y su transición. Entonces llegan los españoles con una religión que gira en torno a la figura de un resucitado que pasa. Acá es la vida. Ajá, entonces ya de por sí había habido en Europa la transición de una religión judeocristiana, se hace europea, ya tiene su propia evolución.
Y en esta evolución lo que hace propiamente ya el cristianismo europeo es también lo que ellos llamaban el paganismo, darle una forma distinta que se adaptara ya a la nueva religión que iba a ser la hegemónica en Europa, ¿no? Es un tema largo. Entonces, aquí ya vemos que todo es sincretismo, todo es evolución. Cuando llegan los españoles, entonces hay una adaptación de todo este proceso de la visión de la muerte. Pero yo creo que aquí lo más sobresaliente, o tal vez lo que podemos ver es el fenómeno de la actualidad, de todo esto que comentas. Porque ya hay hasta una mercadotecnia, hay todo un merchandising detrás de todo esto. Uh-huh. Es decir, la película de Coco, el libro de la vida. Esto estamos hablando de lo más cercano. Pero antes de eso estuvo José Guadalupe Posada, por ejemplo. Claro. Cuando le dio vida a esa imagen que tenemos ya tan definida, tan icónica de la Catrina. Posteriormente Diego Rivera la pinta también. Se va volviendo entonces una figura que ya se va adentrando culturalmente en la vida del mexicano, y que en la actualidad se potencializó mucho porque películas gabachas lo están metiendo. Se ha adaptado a esta tradición, se ha ido hasta Sudamérica. Entonces ahorita, si te das cuenta, todo el colorido, toda la iconografía que lo envuelve es algo que de alguna manera se vuelve muy seductor para cualquier persona que en cierta forma pues está ansiosa de festividades, uh-huh, y de algo que pues nos aderece la vida. Yo siento que mucho hay de eso. Yo creo que pocos creen realmente que al montar el altar va a llegar el pariente a degustar lo que le van a ofrecer. Ah, ¿no? ¿Verdad? No sé. No, yo sí lo... No. No, yo no sé. Yo sí soy creyente de muchas cosas. Ajá. Y yo sé que mucha gente lo niega, pero esos que lo niegan a veces no se animan a dormir con un pie fuera de la cama, porque exactamente, les van a jalar los pies. O sea, hay muchas contradicciones en todo esto, uh-huh, pero esa es mi forma de ver las cosas, no sé. Yo ahorita que mencionaba Ricky, un tema que se me hace bien interesante es, primero, cómo lo viví yo de niño. Para mí el Día de Muertos era ir a visitar al panteón a las personas que tenías ahí difuntos, y limpiabas la tumba, le ponías flores, y era como un día que se lo dedicabas a ellos, ¿no? Rezabas algún rosario y estabas prácticamente toda la tarde ahí, dejabas todo limpiecito y ya te regresabas a tu casa. Era como un homenaje, como recordar a la persona, y para mí eso era, pero sí se ha ido haciendo un poquito más, y es positivo, pero de repente la mercadotecnia sí ha hecho que se convierta en una tradición a lo mejor más llamativa, donde ya se tiene cierto tipo de arreglos, donde se tiene cierto tipo de imágenes, y comienza la mercadotecnia a ser una festividad un poco más grande. Pero para mí, en concreto, como lo viví de niño, era como dedicarle a recordar pues a las personas que habían fallecido ese día, ¿no? Era como lo que era importante en ese momento. Sí, y hablando de la mercadotecnia, yo estoy es un contraste muy agradecido y también muy molesto. No molesto, sino que cuando sale la película de Coco, pues fue un boom, ¿no? Y como que le dio al mundo, le retrató al mundo el Día de Muertos de una manera que incluso ni siquiera los mismos mexicanos celebrábamos. O sea, ellos tal vez sirvió que alguien de fuera pudiera encontrar esa belleza en la festividad, pero la realidad es que adoptó México esa película como propia, y para mí es ¿por qué tuvieron que venir una empresa norteamericana a enseñarnos cómo vivir nuestra tradición? Para mí es algo que es un contraste en el cual digo, qué bonito que nos hayan, es que ¿cómo puedo decir? Marcado el camino. O sea, alguien de fuera nos dijo cómo celebrarlo, alguien de fuera nos dijo, incluso hay un desfile en una película de James Bond en la ciudad, uh-huh, que fue la que comenzó con la tradición de un desfile de Catrinas, y fue una película
una producción extranjera la que se inventó un desfile de Día de Muertos y México, neta, pues vamos haciendo un desfile, ¿no? Híjole, que para mí es triste ver cómo más bien de fuera nos están diciendo cómo vivir esta tradición. No sé, creo que es algo con lo que no he logrado reconciliarme. Pues es un fenómeno histórico, mira, en todas las civilizaciones importantes ha pasado algo muy parecido, ¿no? Tan solo checa la egipcia, ¿no? Llegaron los ingleses y empezaron a desenterrar tumbas, a encontrar faraones, encontrar mucho de eso que la gente que vivía allí y que pues de hecho comerciaban como si fueran baratijas con artículos históricos de museo, y llega pues una civilización en apariencia más evolucionada en esta cuestión del estudio de la arqueología, y le da la relevancia, ¿no?, a la civilización egipcia durante el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso de nosotros, los mexicanos, ha pasado lo mismo. O sea, quienes han venido a estudiar las pirámides y todo lo que ha dejado, dejaron nuestras culturas, fue un ruso quien logró descifrar el lenguaje de la escritura de los mayas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es irónico porque también en el caso del Día de Muertos es lo mismo. Las eminencias que hay a nivel mundial no son mexicanas, con referencia a esta tradición. Y es que, te digo, todo se remonta en parte a también tradiciones europeas que tienen que ver con transiciones de los equinoccios y todo esto, el Día de los Santos, de todos los santos. O sea, hay muchas cosas que vinieron de fuera para que se pudiera, en cierta forma, mutar a esto que tenemos ahorita, que es un híbrido de muchas otras situaciones y culturas. Es como cuando el chico popular, ¿no? Descubre al güey callado y es buen pedo este güey. Y como él es el popular, los demás dicen, sí está chido. Y así pasa con los gringos, ¿no? Está chida su tradición, y vean. Está chido. Y todos los demás, no, sí está chido. Y creo que eso pasa, ¿no? Y la realidad es que lo hacen muy bien. Porque sí es muy bonito, muy tradicional. Y para mí es como esa onda, ¿no? Que no acababa todavía como a mí de hacerme mucho clic. Pero pues yo creo que la muerte nos podría, no sé, dar mucho tema más. Y bueno, pues yo creo que... Bueno, es que estoy como tratando de aterrizar una idea, ¿no? Y es... un cierre. Paco, si te puedo dar una opinión, es que en realidad este tema, o sea, es para un podcast completo. Completo, porque te digo, o sea, si te vas, te digo, yo desde mi punto de vista, a mí que me gusta estudiar historia y todo esto, ¿no? Todos hemos estado frente a un cuerpo sin vida, en algún funeral. Seguramente, ¿no? O sea, hemos tenido ese contacto directo. Y yo creo que ese sentimiento, esa sensación que tienes de ver ahí un cuerpo sin vida es muy fuerte. Digo, llámese un ser querido, llámese otra persona, el morbo incluso que para muchos genera, ¿no? El tema es fuerte. O sea, la muerte ya cuando la ves de cerca es fuerte y algo que a lo mejor no tiene nada que ver con todo este rollo, pero da tanta curiosidad la muerte y tanto morbo que incluso no sé si han visto que ya hasta en Facebook se avientan sus lives y van y mocos Don Cuco van y graban a la persona sin vida, y son cosas que yo todavía no acabo de entender por qué lo hacen. Digo, para mí no está bien, y creo que quería aprovechar este espacio para decir pues que no está chido. Claro que no. A manera de comentario, pero es eso, qué sensación tan extraña estar frente a alguien sin vida. Mira, Paco, te cuento, con permiso de Manuel, mi infancia, por cuestiones familiares, transcurrió en una funeraria, ya que mi familia eran propietarios de una funeraria aquí en Atotonilco.
la ok. primera. Y mi abuelo era el dueño. Entonces, por cuestiones de que mi papá administraba este negocio, nosotros vivíamos arriba de la sala donde se velaban los muertos. Ok. Yo mi infancia la pasé en la sala de velación, en la bodega donde guardaban los cajones de muertos y en la carroza que llevaba a los muertitos al patio. O sea, nos llevaba mi papá. Para nosotros era normal ir acompañando al muerto en el mismo automóvil. ¿Sí? Incluso para mí era normal ver a los muertos. Ya estabas Nos metíamos de acostumbrado. repente, pues de chicos escuchábamos todos los llantos, los rezos de la gente en la funeraria. Me tocaba ver, me acuerdo uno que me impactó mucho porque se había ahorcado y se veía claramente la marca de la soga aquí en el cuello. Me acuerdo de su color, me acuerdo de su cara, me quedó muy grabada. Pero te digo, era para mí algo cotidiano. Entonces nosotros jugábamos en los espacios donde preparaban a los cadáveres para posteriormente ponerlos en el cajón, porque sí había que hacerles algún procedimiento para que durara más tiempo sin que entraran en la descomposición. Entonces desde mi visión, te digo, lo jugábamos adentro de los cajones, era común. Para mí no fue, digamos, en cierta forma tan impactante como esos eventos, ¿no? Los vivía de alguna manera cotidiana. No quiero decir que a mí no me impresione la muerte, claro que sí. Yo creo que la mayoría de los seres vivientes tenemos aversión a eso por un instinto básico, y es el más poderoso que tenemos, el de la preservación de la vida, ¿verdad? Pero sí creo que de repente esta cuestión, te digo, tiene más que ver con eso. Es decir, ese llamado que tenemos a cuidar nuestra vida como el valor principal de la nuestra y de la gente que queremos, pues nos hace sentir una aversión a aquello, pues que terminaría con esta existencia. Como tú lo ves del modo biológico, porque yo te entendí que lo ves de un modo más científico, te digo, lo veo agnóstico, no te veo como un ateo, y en el caso de Manuel lo veo un poquito más inclinado hacia la parte deísta, no sé si, o creacionista, que también de repente mucha gente lo ve de un modo distinto. Entonces esa es mi visión, mi percepción, mi vivencia personal. Fíjate que a mí cuando me entero que alguien falleció, la primera idea que se viene a la mente, digo, nunca lo había reflexionado, pero sí es, ese amigo ya descubrió qué hay del otro lado, ¿no? Es como la primera idea que digo, mira, él ya descubrió. Posiblemente, pues no descubrió nada porque no pasó nada, ¿no? Pero no sé, me llega esa sensación de decir, mira, ya descubrió qué hay del otro lado. Y en relación, Cómics, a lo que decías de estar frente a la muerte y de haber tenido pues alguna pérdida, yo creo que mucho del sentimiento que invade generalmente es la culpa. De todo lo que no hiciste con esa persona, de todo lo que dejaste de hacer con esa persona, y creo que ese sentimiento es el que invade mucho en esos momentos de pérdida, ¿no? La culpa. De decir, ay, güey, hubiera sido mejor persona, hubiera hecho esto, hubiera visitado más a mis papás, hubiera hecho esto otro, ¿no? Entonces creo que son como esas dos reflexiones que yo me llevo de ese momento en particular. Cuando no es nadie mío, sí pienso en eso de decir, ya descubrió qué hay después de esa puerta. Y cuando ha sido alguien cercano, pues sí me queda esa sensación de culpa de no haber aprovechado más esa persona, ¿no? Sí, ese es todo un fenómeno, todo eso que podemos experimentar y ver, y tú lo has dicho, la culpa, el remordimiento, ese misterio, ese rictus del rostro de alguien sin vida, está complicado, ¿no? Pero pues es parte de lo que queríamos aquí analizar un ratito en este episodio especial de Historias de Terror, y pues muy ad hoc con la temporada que estamos viviendo. El año pasado, Ricky, se quedaron ahí pendientes algunas leyendas. Y no sé, Ricky, si tendrás por aquí algo que compartirnos para comenzar aquí con la ambientación. Alguna historia que tengas que platicarle aquí a la gente. Que se le ponga la piel de gallina. Bueno, mira, hay creo yo que el interés de mucha gente por las leyendas locales, que es algo que de repente te puede adentrar pues propiamente en los misterios que todavía para mucha gente están latentes en algunos
espacios de nuestro pueblo, lugares que son cotidianos, que no sabes que ocurrieron cosas allí. O sea, la clásica escuela que fue edificada sobre un panteón, o que fue un convento, un monasterio, hasta el lugar donde espantan hasta la fecha espíritus que desde la colonia quedaron atrapados allí, o otros lugares donde hay todavía cierto misticismo y que quedan atrapadas por ahí esencias, pueblos que están ocultos bajo la tierra, y fantasmas que vagan por las calles del pueblo, que cabalgan por las calles del pueblo y por los alrededores. Una de las más conocidas, que para mucha gente todavía inquieta, pensando en que tiene vigencia por su lugar y por cómo ha evolucionado y cómo se ha hablado a través de los años de ella, es la de la leyenda del fantasma de Rentería, que mucha gente lo sitúa en lo que fue el corredor entre Atotonilco, La Barca, Ocotlán, como un ladrón que en un tiempo fue sacerdote, que renegó de su ministerio sacramental y se dedicó al pillaje, al saqueo de templos. Aprovechando sus conocimientos litúrgicos, llegaba y oficiaba misas en toda la región, pero no hacía otra cosa más que saquear los tesoros que tenían en oro, los templos, como cálices, custodios y todo aquello que tuviera las patenas que eran de oro. Se las robaba y las cargaba en una mula prieta. Okay. Vestía su sotana negra, cabalgaba por los cerros aledaños aquí al pueblo, y se dice que en la Peña Colorada, que está subiendo por ahí del cerro de la Mesa del Pino, creo, por ahí por los Sabinos, está la citada cueva de Rentería. Esta cueva es como para muchos del imaginario, como si fuera la de Alibaba y los 40 ladrones. Al entrar, los que han podido encontrarla, según narran, se encuentran con un espectáculo dorado, como si fueran luces destellantes, en tonos amarillos, verdes por las esmeraldas y rojos por los rubíes. Ven aquí el lugar fantástico en donde lo que menos hay es opacidad y oscuridad por ese tesoro portentoso. Cuando entran a esa cámara del tesoro, porque es una cámara de piedra, y al verse ellos cegados por la ambición, porque así es el ser humano, es ambicioso y quiere poseer la riqueza para sentirse superior a los demás o para vivir la vida que nunca pudieron vivir. En fin, una vez que son cegados y seducidos por la ambición, se escucha al interior de la cueva, de la caverna, una voz de ultratumba que dice: todo o nada. Esto refiriéndose a que esa persona, si se quiere llevar el tesoro, lo tiene que sacar de una sola vez. Se lo tiene que llevar todo, so pena o bajo la condena de que si no lo hace, se va a quedar atrapado para siempre en ese lugar. Hay quien dice que saben dónde está la ubicación de la cueva. Lo que ocurrió con Rentería fue lo siguiente. Esta leyenda se sitúa en el contexto más o menos de la Guerra de Reforma, que fue en 1850 y tantos del siglo XIX. Él, como te digo, se fue identificado como el saqueador de los templos. Fue atrapado por el ejército y en un juicio sumario fue colgado de un árbol arriba de su mula prieta. A partir de este acontecimiento, el fantasma de Rentería sigue vagando por esos lugares. Se le puede ver al espectro oscuro a bordo arriba de la mula prieta. La cuestión es que, como te digo, esta leyenda tiene vigencia, porque hay gente que va a buscar la cueva, hay gente con esa inquietud. Todavía platiqué la semana pasada con una persona que se estaba prestando para eso y que decía: es que creo que ya la encontraron. Hay varias versiones, porque esta leyenda tiene, fuera de la región, tiene también sus espejos en otros pueblos, ¿sí? Hay una que dice que quien vaya a Roma de rodillas a pedir perdón por los sacrilegios de Rentería va a ser el acreedor a ese tesoro y va a liberar el alma del condenado. Yo lo veo como una metáfora de la ambición humana. Es decir, está esta moraleja que nos dice que si te ciegas por eso, tienes el riesgo de quedar atrapado allí.
¿sí? De morir en pos de la búsqueda de eso que tal vez no era para ti, que estaba vedado para ti o que puede ser tu perdición. Pero más allá de todo esto, te digo, es tan poderoso digamos, el legado que tiene esta leyenda, que ha trascendido hasta nuestros días y tiene vigencia. Y como esta hay más leyendas. O sea, aquí por ejemplo la Cueva Hedionda, te digo, la Peña Colorada, los Mesones, el Panteón, el Cerro del Puro Año. O sea, tenemos una cantidad, no se diga Taretan, como ya lo vimos en el video. Hay una cantidad de situaciones que yo creo que son buenas, yo lo he dicho, dignas de rescatarse para que sean como un legado cultural para las generaciones posteriores. Y como esta leyenda de Rentería, como te digo, hay otra que habla sobre un jinete que cabalga por las calles de Atotonilco. En la noche, en un tiempo lo escuchaban en los empedrados, ahora se lo han escuchado en el pavimento. Por la calle Aldama, lo han escuchado de noche pasar al jinete. Hay quien dice que lo ha visto por la calle Mina, por esas calles que están por arriba, ¿cómo se llama? Jesús María Rojas, ¿cómo se llama? José María Rojas, por esas calles. Hay gente que lo ha escuchado en la noche y que dicen que también por las mismas calles han escuchado el llanto de la Llorona. Te digo, es increíble cómo tanta tecnología, sofisticación, que nos lleva a podernos conectar a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, y todavía estas cosas siguen inquietando al ser humano. Como les decía, el que tiene miedo que le agarren el pie en la noche, que le agarren los pies, ¿no? O que haya algo abajo de la cama. Te va a chupar la bruja. Porque nosotros estamos conscientes de nuestra vulnerabilidad ante la oscuridad, ante lo desconocido. Y hay tantos espacios aquí donde dicen que, por ejemplo, veían al Catrín en las huertas en la noche, que se escuchaba un violín tocar en las huertas, y de repente lo seguían buscando, pensando que había una fiesta, un jolgorio por ahí, que había vino. Se adentraban entre la oscuridad, y a veces se encontraban o veían la figura del Catrín, o no encontraban nada y se iban asustados. Esto es muy contado. O lo del perro negro, ¿no? Que de repente destellaba los fuegos. Mira, hay una creencia, esta es muy antigua, que tiene que ver con un perro que le llamaban el cadejo. Pero aquí a nivel local, yo escuchaba desde niño como personas que, te digo, siempre estaba como la moraleja aquí de que si te portas mal, te va a ocurrir esto. Personas que venían de la parranda, de la vagancia, por los caminos, de regreso por los ranchos, las veredas, se encontraban un perro negro enorme, con los ojos destellantes. Y depende de tu actitud en la vida, la consecuencia que tiene el encuentro con el perro. Puede ser la locura y la condenación, o puede ser el momento de rectificar tu sendero de vida, ¿no? Pero sí, o sea, que lo han visto arriba de un árbol, arriba de una cerca, o que se atraviesa en el camino y no deja pasar al caballo, a la bicicleta. O sea, por la temeridad, te digo, le llaman el cadejo en otros lugares y lo ven de una forma tal vez muy parecida. O sea, hay muchas, ¿cómo se puede decir? Leyendas que de repente piensas que no son coincidencia, que se repitan en muchos lugares. La muchacha que bailó con el diablo, o sea, si te la sabes, esa es muy, muy famosa. Te digo, trae consigo todo, se puede decir, una enseñanza. ¿Tú has escuchado ese, Manuel? No. ¿No la conoces? ¿Cómo es? Bueno, esta se trata de una muchacha que se quería ir al baile. La mamá le dijo que no fuera porque pues era un lugar de perdición, que pues había muchos hombres tomando y le podían hacer algo. No vayas, hija, te lo ruego, por favor, no vayas. Pero esta muchacha pues traía ganas no solo de baile, sino también de agarrarse a algún galán que de repente la sacara de su casa. Entonces se puso muy arreglada con una falda que para ese tiempo tal vez no era tan decente ni tan pudorosa. Y se va sin el permiso de la mamá. Ella está en el baile, sentada en una mesa, cuando de repente comienza a entrar una figura fascinante de un hombre elegante, guapísimo, según lo que dice la leyenda, impecable en su vestimenta. Un hombre que se veía
obviamente que era de otra posición social y con se puede decir, un magnetismo bastante imponente. Se dirige especialmente hacia donde está la muchacha sentada y le pide que se puede bailar con ella. La muchacha se deja llevar por la apariencia de él y pues digamos que era lo que ella estaba esperando. Así es que se para y comienzan a bailar. Y comienzan a bailar pegados de repente. De repente la música se vuelve más cadenciosa. Y hay un vórtice en todo ¿cómo se puede decir? Como una cadencia, como una especie se puede decir, de momento mágico. En el que no se percata la chica que está bailando en el aire con el fulano. Están flotando. Es un Catrín como lo describe en la tradición, ¿verdad? Ella no se da cuenta, está ya embobada cuando de repente le dice que se pueden salir. Ella no se rehúsa, piensa que a lo mejor aquí es el momento para amarrar. ¿Sí? Se va con él. Para papas. Todos se quedan en el baile, un poco expectantes, conocían a la muchacha, a él no lo conocían, pero sí pensaban que era un riquillo de algún otro pueblo que había ido a seducir a una muchacha del pueblo. En eso estaba la gente cuando de repente comienzan a escuchar gritos desgarradores de una muchacha pidiendo auxilio. Todos se aprestan a buscar pues el origen de los gritos, la persona. Cuando de repente entra esta muchacha con aquel vestido que llevaba despampanante, todo rasgado y llena de arañones por todos lados. Entonces todos creyeron que le había bailado con el diablo. ¿Y que ese había sido? Precisamente su castigo por haber desobedecido a su mamá. Estas historias, como te digo, eran muy recurrentes, pero de repente tienen ahorita ya la controversia, la polémica. Sí, pues siempre a las mujeres les va mal cuando quieren ser, se quieren empoderar, ¿no? Bueno, es que ya no tienen actualidad en cuanto a esa parte de la enseñanza, pero sí de repente te digo, son parte de nuestra tradición. Sí, oye, Ricky, imagínate que esa tradición la condenen, por eso que tú comentas que tradición es tradición, ¿no? Digo, al final. fíjate que algo que se me hace bien interesante, digo, lo estaba como meditando, como muchas de estas historias, como tú mencionabas bien con el tema de renterías, tienen como un mensaje. Se me hace curioso cómo tienen un mensaje que a lo mejor quiere de repente dar pues quiere corregir alguna conducta, ¿no? Y me voy a ir a un tema muy básico, el coco. Si te portas mal, te va a comer el coco, te va a llevar el coco. Y cómo estas historias también llegan a un mensaje de no seas ambicioso, todo o nada, por buscar todo te vas a quedar encerrado. Cómo de repente estas historias adornaban mucho ese mensaje que se quería dar, ¿no? Que cuentas de esta chica, cuidado con las personas, cuidado con lo que buscas, porque a lo mejor tú estás buscando algo y resulta ser el diablo, ¿no? Cómo de repente se contaban estas historias para dar un mensaje y se convertían ya en toda una tradición, ¿no? Y ahorita pues ya realmente somos más directos, adornamos menos, pero se me hace bastante interesante cómo anteriormente alrededor del mensaje se contaba toda una historia y eran las historias que contaban los papás. Yo me acuerdo de una historia, digo, no la tengo muy presente, era muy niño, pero en mi casa mis papás hablaban mucho sobre que cuando te toca, te toca. Y decían que había un señor que era muy flojo y que un día se encontró mucho dinero, muchas monedas de oro, y era tan flojo que no las quiso levantar. Entonces él se fue a dormir a su casa y le contó a otro, oye, ahí en tal lugar hay monedas de oro. Y el otro fue y encontró pura caca, ¿no? Entonces dice, pinche vato ojete, déjase la llevo. Y cuando la levantó, se la lleva y cuando se la vacía encima se convierte en oro. Y entonces decían la moraleja, no, o sea, cuando te toca, aunque seas flojo, si te toca, pues te va a ir bien, ¿no? Y a lo que voy es cómo se adornaban con estas historias y leyendas el mensaje que se quería dar, y eso se me hace pues interesante.
Pues yo creo que sí es un tema a analizar, ¿no? Cómo todo ese tipo de historias sí llevan esa moraleja y cómo, pues, en este mundo tan tecnológico y tan lleno de información, es muy curioso que siga teniendo espacio el tema de lo paranormal, que sigan habiendo esas dudas, si puede o no la gente regresar de la muerte, si la gente no se va, si continúan en este plano de existencia, ¿no? Deberíamos, supuestamente, ¿no? En este mundo que vivimos ya pues, con tanta conectividad, sigue dando mucha curiosidad y la gente seguimos creyendo en Oye, todo ese Paco, tipo de temas. incluso le agregan otro ingrediente, ¿no? La tecnología, porque de repente ya sale el video medio borrosón y ya le agregaron ahí otro ingrediente de veracidad. O sale la foto así media rara y no, si es, no es. Entonces le agregan otro ingrediente más de veracidad a todos estos casos. Sí, y es que, bueno, no recuerdo si en el Historias de Terror del año pasado yo platiqué de algo que a mí me tocó ver en la carretera de Jesús María. Digo, yo sí sé la historia, pero no me acuerdo si lo platicaste aquí o después. Bueno, no lo sé, igual ustedes pueden escribir, Paco, ya lo platicaste el año pasado. Digo, también no lo vieron mucha gente, así que cuéntalo. Puede ser, ¿no? Que refresquemos la historia. Claro. El tema es que a veces hay situaciones o hay leyendas que te toca incluso vivir y que hasta que platicas con alguien local, ahora sí que del lugar, te das cuenta que probablemente lo que te pasó es algo, una leyenda que está vigente, ¿no? Y es que yo recuerdo íbamos con unos amigos en la carretera, era de noche, era ya Jesús María Ayotlán, en ese tramo, en uno donde hay unas curvas ya muy pronunciadas, y íbamos manejando, iba manejando un amigo, íbamos varios en el vehículo, en una camioneta en particular, y recuerdo cómo este camarada se comienza a frenar y se ve un bulto en la carretera, a lo lejos, y mientras más nos comenzamos a acercar, vimos a un caballo decapitado, no de pie, tirado, o sea, tirado en la carretera. Recuerdo claramente cómo se frenó, pasamos por un lado y a detalle. O sea, qué raro habernos encontrado con eso en la carretera. Llegamos afortunadamente bien a nuestro destino y después en una reunión con personas de Jesús María, platiqué, no, mira, es que en una ocasión a mí me tocó esto. Dice, ¿cómo? ¿Te tocó ver el caballo ese? Dice, sí, pues pasamos por un lado de él. Hay mucha gente que ha terminado en el barranco de esas curvas a causa de ese caballo. No sabemos cómo fue. Bueno, dice, si lo lograron esquivar, qué bueno. Pero hay gente que dice que lo vio, que ha terminado en el barranco, ¿no? Que han sobrevivido y no han sobrevivido. Y pues es que tendría yo que confirmar con mis amigos, oigan, necesito confirmar esto. Sí lo vimos, ¿verdad? O sea, no fue un tema que nomás yo lo vi, pero lo curioso es que cuando platico con estas personas, dan con que efectivamente en ese lugar y en ese punto se aparecía esa figura. Voy a dar un aporte. Miren, la tradición de las brujas se remonta a pues, muchos siglos atrás. Uh-huh. Tal vez la figura de Lilith, la figura bíblica de Lilith, que en ciertas escrituras cabalísticas se representa como la primera mujer de Adán que renegó de someterse al mandato del hombre, como la figura digamos que lideraba la pareja de la primera creación. Lilith reniega y se va hacia la oscuridad, se convierte en un demonio. Ok, vienen después en la mitología, aparecen otras figuras míticas como Diana,
que cuando llega el cristianismo se vuelven figuras prohibidas, negativas, como digamos dentro de toda esta, se puede decir, antagonismo con las religiones politeístas. Estas figuras como ella, Hécate, se vuelven hacia la oscuridad del cristianismo, y esos cultos pues, se siguen cultivando de manera oculta precisamente, y son precisamente las mujeres las seguidoras de estos cultos a estas diosas, ¿no? Entonces lo que hace la iglesia pues es satanizarlas, porque son antagonistas de las nuevas figuras que se quieren imponer como oficiales. A raíz de esto se escribe en Alemania el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que es un manual de cómo encontrarlas, sacarles la verdad y ejecutarlas posteriormente. Este libro se habla de que junto con aquel libro de los sabios de Sion es de los libros que más daño han hecho a la humanidad. Bueno, la brujería como tal, como ya una representación de la mujer que hace pactos satánicos y ofrece sacrificios al maligno para obtener poderes terrenales y poder afectar a los demás, ha trascendido y sigue con vigencia. Una de las creencias más arraigadas de las brujas es que tienen la capacidad de volar. En el Malleus aparece la bruja montada en la escoba o en el palo, que representa una figura fálica precisamente. Todo esto es todavía más escandaloso para la gente de ese tiempo, pero que ya en las tradiciones ya en nuestro continente toman una forma distinta. La bruja de acá se quita las piernas y con ese sacrificio puede volar. Después de ponerse unos bálsamos es capaz de hacer. Hay otros que tienen la capacidad de transformarse en aves, igual pueden volar. Otras se transforman en bolas de fuego y pueden volar. Están las tlaltepuchis, que bebían la sangre de los niños para tener ese poder, ¿sí? Pero está todavía en la región arraigado el pensamiento de las bolas de fuego, que hay gente que dice que las ha visto en los cerros, o en otro caso de las que se transforman en aves. Hay una leyenda sobre esto, o no una leyenda, es más bien una anécdota que ocurrió en la hacienda de Milpillas sobre un caporal de la hacienda, precisamente, que despierta las envidias de todos porque es un personaje importante para el patrón y porque es el representante ante los peones del poder del hacendado. Este hombre era un hombre de bien, un hombre responsable de familia, y él le vamos a poner nombre Fidel. Okay. Fidel vivía en su casita dentro de los terrenos de la hacienda, y todas las noches se escuchaba que algo caminaba arriba de su techo, de su casa. Había pisadas. Él se inquietaba porque pensaba que a lo mejor un animal andaba ahí arriba, y llegó el momento que el ruido era tan recurrente que ya lo tenía harto nervioso, hasta que un día salió con su escopeta. Él tenía fama de ser buen cazador de huilotas. Okay. Tú sabes que uno que caza huilotas tiene que ser muy avispado porque son escurridizas. Sale y comienza a escuchar un gugloteo, que es el sonido que hacen los guajolotes. Okay. Lo escucha arriba de un árbol. Dice, ahora sí ya te tengo, chiquito. Pensó que este era el motivo por el cual no podía dormir, que ese era el animal que se subía a su tejado. Dispara y le da el tiro certero. Cae un guajolote de dimensiones descomunales, un animal enorme, grande, y comienza a batirse entre la polvareda del piso por el balazo que le acaban de pegar. Fidel dice, de aquí va a salir un buen mole mañana. Pues imagínate. Todavía estaba vivo el guajolote enorme, lo agarra con mucho trabajo por el peso del animal, y lo encierra en el granero que tiene ahí. Tenía un silo para guardar la pastura, lo mete ahí. Al día siguiente, se acuerda Fidel que tiene el guajolote. Por fin pudo dormir bien. ¿Dónde se mete? En un rincón por ahí, donde apenas se iluminaba un rayo que se filtraba entre las tejas, está una mujer arrinconada y desnuda, así como escondiéndose entre sus piernas. Se acerca sorprendido, dice, pues, ¿qué hace esta mujer aquí? Se da cuenta que está herida de una pierna. Cuando voltea la mujer a verlo, es su comadre. Le dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ella le dice que por favor no le diga a nadie. Ella era el guajolote que había herido una noche anterior.
Dice, ya no te vuelvo a molestar, no te vuelvo a hacer nada, pero por favor no le digan nada a mi marido de lo que acaba de pasar. Se llamaba Eulalia. Él regresa a su casa y dice a su esposa, no quiero que le vuelvas a dirigir la palabra Eulalia, no se diga más. Y esto, te digo, ocurrió en Milpillas, es una historia que trascendió. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Ok, es una leyenda con varias no décadas. Es anecdótica, más allá de las otras leyendas que te digo que son tradiciones. Esta es una anécdota que me contaron de allí. Fíjate, Ricky, desbloqueaste hace ratito como un recuerdo de la infancia que tenía. El cerro donde está Libramiento, era muy común que se viera una luz a ciertas horas, y era muy común que en el barrio donde yo vivía de niño dijeran, va una bruja, podía ser un avión y lo que fuera, ¿no? Pero siempre ese tipo de luces, como tú lo mencionas, bolas de fuego, lo hacíamos como referencia que era una bruja. Sí. Digo, de niño ocurría mucho. Últimamente poca gente ha escuchado que haga esas referencias, pero en aquellos tiempos sí era, una bruja. Sí. La realidad es es que creo, los que ya tenemos algunos añitos más aquí en este mundo, creo que sí teníamos oportunidad de ver ciertas cosas que ya no se ven. Como por ejemplo eso de las brujas, claro, veías la lucecita, no era como, o sea, para este momento tienes muy claro cuando se trata de un avión y ves que lleva su trayectoria, llevan sus foquitos, pero eran unas luces que iban pues subiendo, no parpadeaban, no sé si estemos hablando a lo mejor de lo mismo, y eran como ese tipo de cosas que antes se veían demasiado y que conforme ha pasado el tiempo yo creo que hemos dejado de ver, o no sé si teníamos como niños la posibilidad de ver otras cosas que dejamos de ver ya en la edad adulta, pero sí es muy muy interesante ese asunto de las brujas. Sí, de hecho, te digo, tiene vigencia porque hay corrientes del esoterismo, del ocultismo, que todavía conservan esta forma de, digamos, si no de vivir, cuando menos sí de ejercitar un conocimiento antiguo, pues traerlo a la actualidad. O sea, en realidad tiene vigencia, pero pues obviamente que tú no te vas a publicitar como alguien que está practicando eso, sabiendo que está muy condenado socialmente, ¿verdad? Pero de que existe todavía, sí. O sea, de hecho hay mucha, ¿cómo se puede decir? Como mucho morbo en torno a este tema. O sea, como que cada día tiene más actualidad, más vigencia por las redes sociales. Y hay lugares donde se convocan gente que tiene inquietudes de practicar esto y de conocer más. Y ni te imaginas la convocatoria que tiene. Yo, mi grupo, por ejemplo, de Facebook, que estaba dedicado a todo esto, lo dejé de trabajar ya cuando tenía 280,000 seguidores, porque me estaba costando trabajo de darle seguimiento, así para que se den cuenta cómo hay de gente con este interés. Sí, mira, ahorita estaba googleando por aquí algo que tenía también ganas de compartirles, y es que, pasando a otro tema, vamos a recomendarle a toda la gente que nos está viendo en este episodio especial, ¿qué película le podrías recomendar a la gente, o si recuerdas tú en particular una película que te haya dado miedo? ¿Sabes qué? Para mí esta película es la que deberías de ver si te gusta el terror. Bueno, es que yo creo que de repente hay mucho de qué hablar en ese sentido, pero vamos a tratar de ser un poquito más concisos. Si te gustan, por ejemplo, los clásicos, pues sí empezar con algo básico como Psycho de Alfred Hitchcock, que es un clásico que sí es imperdible. Thriller, ¿no? Ya dependiendo del género que te guste. Si te gusta todo este rollo del ocultismo y de lo que tiene que ver con la figura de Satán, del diablo, pues está El bebé de Rosemary, que es una película muy buena. Esa es de este director, ¿cómo se llamaba? Ahorita te lo recuerdo, ¿eh? Uh-huh. Pero también está la otra, La Exorcista. Claro. La Exorcista, muy buena, te digo, dentro de este género. Yo he escuchado gente que dice que no la puede terminar de ver, la del Exorcista. Es
una de las películas de terror más, pues, más clásicas y que pues definitivamente pues a la gente le da mucho miedo y sí toca temas muy fuertes, temas religiosos, lo gráfico en la película, todas las leyendas y todo lo que envuelve la película después de que se filmó, está cañón, ¿no? Digo, creo que sí es una de las mejores recomendaciones y de las que sé que definitivamente mucha gente no se ha atrevido ni a terminar de ver. Mira, hay una situación que, por ejemplo, en el caso del bebé de Rosemary, que es de Polanski, que no me acordaba el nombre. Ajá. Bueno, en el caso de él le llaman película maldita, porque él grabó esta película donde se ve como un culto, precisamente, están protegiendo a una mujer que está esperando al hijo del diablo, al anticristo, ¿no? La película está muy buena, es un terror psicológico muy bien manejado, pero ocurre que posterior a que se graba esta película, la esposa de Polanski, que era Sharon Tate, fue asesinada por el culto de la familia de Charles Manson. Ajá, en un acontecimiento junto con la Bianca en los años 60 finales, ocurrió esto. Muchos dicen que fue a causa de que se grabó esa película que los acontecimientos se desencadenaron, finalizando con una muerte casi ritual de Sharon Tate, de la actriz, que estaba embarazada en ese momento. Entonces, te digo, esa película despierta más morbo por eso. Voy pero a hacer un pequeño paréntesis. Sí. ¿Viste Érase una vez en Hollywood? De Quentin Tarantino, ¿no? Quentin No la he visto, pero sí la conozco. Habla sobre ese tema. Habla sobre ese tema, pero le da un giro, ¿verdad? Le da un giro. Interesante. Digo, no, si no la han visto, no es de horror, obviamente, Quentin Tarantino, pero es una gran película con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y narra ese acontecimiento, pero no les decimos cómo finaliza, le da un giro muy interesante, pero ahorita que tú estabas platicando, dije, mira, es precisamente ese tema que toca Quentin Tarantino en esa película. Sí. Y eso que menciona Ricky está bien interesante porque creo que hay dentro del catálogo de películas de Hollywood varias catalogadas, ¿no? Sí. Como películas malditas. Recuerdo que hay una, y no me sé el nombre, creo que nunca salió a la luz esa película, pero el guión se lo presentaron, iba a ser sobre un esquimal que viajaba a Hollywood. Y creo que el guión se lo propusieron, no recuerdo el número de actores, pero a cada actor que se lo proponían, fallecía. En YouTube van a encontrar el video, pero es bien interesante cómo se fueron haciendo de reputación varias películas. La de Pottergate también creo que... También es una película maldita. Creo que muchos de los actores sufrieron un montón de... Bueno, la protagonista en sí infantil. Heather, ¿qué se apellidaba esa niña? Me olvidé el nombre. Esa niña falleció muy, muy chica. Ella tiene una hermana adolescente en la película. A esta chica, o sea, su novio la asesinó. Eso fue un caso de un escándalo tremendo en el cual, digamos, muy trágico porque fue un asesinato bastante brutal. Entonces también por esto se le considera una película maldita. Y como estas, pues te digo, hay varias, que de repente la del exorcista, como lo decían, también suscitó muchas situaciones por ahí inquietantes, incluso la vida de la protagonista, ¿verdad? Que estuvo llena de escándalos todo. Sí. Todo lo que siguió. Mira, también está la película, te digo, voy por clásicos, está El Amanecer de los Muertos Vivientes, de George A. Romero, que es otro clásico imperdible. O sea, a los que les gustan los hombres lobo, pues obviamente está la de John Landis, El Hombre Lobo Americano en Londres. De vampiros, pues yo creo que para mí Anne Rice es quien rescata el culto al vampiro y le da una visión muy diferente, la actualiza. En la entrevista con el vampiro, muy buena. Claro. Sí. Muy buena, la recomiendo mucho. El Resplandor de Kubrick. Es muy buena. Muy buena película. Pues si de repente te digo, dependiendo del género, hay sus, digamos, el top de cada una, ¿verdad? Y hay una especie de, ¿cómo se puede decir? Ya como les digo, de culto en torno a todo a este tema.
que recientemente con los Warren, pues ya sabes, con las películas del Conjuro, se han visto del género, se ha rescatado, ha recobrado interés, ha recobrado actualidad con el universo Warren. Pero a mí una película que recientemente me gustó bastante fue una que se llama Legado del Diablo, en inglés se llama Hereditary. Esa película sí me pareció inquietante, no les voy a contar porque de verdad que el giro que tiene está bastante bueno, ¿eh? Esas sí se las dejo como recomendación. Y pues mexicanas, las del señor Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche. Mucha gente que la recuerda, Veneno para las hadas, que también es de él. Vacaciones de terror, de su trilogía. con Pedrito Fernández. El libro de piedra. Esa de Vacaciones de terror. Buenísima. No, oye, créeme que, aunque suena de cotorreo, pero esa muñeca que sale ahí, sí le saca un susto más de... Yo creo que... Anabel, ¿verdad? Sí se da un tiro con Anabel. Sí, oye, Anabel se convirtió como en parte de la cultura pop, ¿no? Sí. Fue muy reconocida hace poquito cuando se desapareció del museo, ¿no? De los Warren o algo así, que traían en redes sociales todo el meme. Sí, pues yo creo que les fue bien a los propietarios del museo, porque digamos que la manera en que se viralizó, el tema no era para tanto. Creo que simplemente estaban dando mantenimiento al espacio, ¿no? Y ya hay gente que sí cree que la muñeca está maldita, que propiamente la muñeca verdadera pues no es la que aparece en las películas, ni lejanamente se parece. Y pues sí creo que de repente te digo, esto va para largo, creo yo, porque hay creadores que están haciendo cosas muy, muy interesantes con el género del terror. Sí, hay una película que yo les quisiera recomendar, pues no creo que incluso tenga la categoría de clásico, como que sí hubieron varias películas después. Estaba ahorita ahí revisando, es del 2004 y es La Maldición. Luego creo que la he visto también traducida como El Grito, no sé. Pero The Grudge, creo que es así como en inglés, es una película japonesa donde logran manejar un terror muy interesante. Digo, caen en el cliché de la mona greñuda, ¿no? O sea, es así como que fue una modita que hubo así de la mona greñuda acá, pelo negro y largo y la chingada. Pero creo que como película lo hace muy bien, ¿eh? Porque te maneja un terror muy curioso, donde lo mezcla con situaciones muy, muy normales de un ser humano, en lugares muy comunes. O sea, te lleva el terror pues prácticamente a eso, a lugares muy comunes, que es lo que lo hace complicado y que incluso hace que digas, ay güey, sí me da miedo meter la mano al baño para prender la luz y que no me vayan a dar un pinche agarrón por ahí, ¿no? O sea, está padre, creo que es buena. Todas las que mencionaste clásicas, El Resplandor es buenísima, definitivamente. Sí. Y en general, pues, creo que sigue siendo del agrado de la gente el terror, ¿no? Y creo que cada vez más se está especializando mucho hasta ese género que, no sé, digo, el gore, por ejemplo, ¿no? Gore, sí, pues está... Que son películas como Saw, como Sí, pues la de Masacre en Texas, que es, digamos, la que abanderó al género en un tiempo, y que posteriormente pues ya se vino de cierta forma haciendo mucho más, se puede decir, se explotó mucho más con la de Halloween, o la de Viernes 13, hasta la de Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Que tiene mucho de ese morbillo del gore. La de Destino Final, ¿no? También, sí, definitivamente. La muerte creativa, a ver cómo moría el protagonista. De repente la carnicería en todos sus esplendor. Muy explícitas, ¿no? Que es también un género que tomó mucha popularidad, y eso es en el cine, pero también sabemos que el terror, pues ahora sí va adueñándose o tiene cabida en otro tipo de contenidos, y sabemos también que hay, por ejemplo, podcasts, ¿no? Sí. Que hablan de temas de terror, de horror, de misterio. Yo creo que todos aquí en la mesa coincidimos en que Leyendas Legendarias no es nuestro favorito. De acuerdo. Pero tú mencionabas uno que no he tenido el gusto de escucharlo, y no sé si quieras platicarnos un poquito de ese, Ricky. Mira, hay uno que me gusta mucho, para empezar, es el primero que voy a recomendar. Este es de Sonoro. Es propiamente una producción muy, muy, muy bien hecha, muy bien realizada, con figuras
detalla en las actuaciones, en las voces. Se llama Crónicas Oscuras, está muy, muy bueno, tiene variadas historias, hay para todos los gustos y créeme que algunas sí les van a poner los pelos de punta. Por ahí tiene temas como, por ejemplo, hay uno que es dedicado a los nahuales, está muy bueno, yo creo que una adaptación buenísima de una leyenda y tradición mexicana. Hay una que se llama Quemar tu casa, que está muy buena, también de la misma producción de Sonoro y de las Crónicas Oscuras. Búsquenlas de verdad. Pero hay uno que está despuntando bastante bien, que se llama Relatos de Horror, perdón. Se llama Uriel, el narrador, y su estilo y las historias que tiene, las adaptaciones que hacen de las historias están geniales. Ellos están ahorita, yo creo que posicionados en número 1. Hay otro que me gusta bastante que se llama Terror Online. Okay. Este cuate es otro estilo, son historias reales, muy bien documentadas de asesinos seriales o acontecimientos de este tipo que tienen que ver con cosas inquietantes y que de repente pues sí te logran de alguna manera poner a pensar, y aprendes también mucho con él. Y está uno que se llama también Historias de Terror, me gusta mucho, tiene en cierta forma también esa continuidad que ahorita está de moda con la adaptación de historias que les manda la gente y las vuelven mucho más vistosas. Pero voy a mencionar uno que lo van a encontrar también en YouTube, es el Grimorio de Riggs. Okay. También, te digo, tiene un formato distinto. A mí me gusta porque Riggs se documenta muy bien, recibe historias, de repente hace adaptaciones, pero se me hace muy honesto con el contenido que presenta y tiene para todos los gustos en cuestión de temática. Les dejo eso, les digo, pueden encontrarlo tanto en los podcasts como algunos tienen su versión en YouTube, pero estos son fuertes propiamente en Spotify. Okay. Y en Apple Cast que también están muy bien. Muy bien. ¿Tú, Emanuel, tienes algún contenido que sigas, que te guste en el tema del horror, o no es algo que generalmente sigas? Yo realmente soy muy, muy fan, lo he mencionado algunas ocasiones, de Dross. Digo, no se especializa tanto en el horror. También de repente cuenta historias extrañas, como todo ese tema sí. de la Matrix y cosas así. Pero es una persona, digo, algo de lo que a mí siempre me ha llamado la atención es la narrativa que tienen todas estas personas que se dedican al horror. Creo que justamente la narrativa es lo que hace que una persona destaque o no. La narrativa y la ambientación. Cómo te van contando la historia, cómo te van llevando. Y a veces son historias que si tú las escuchas en otra persona, como que no tienen ese feeling, como que dices, no está chida. Pero cómo te la cuente una persona es lo que destaca entre que esté chida o no. Y creo que Dross es maestro en ese tema, ¿no? De la narrativa y la ambientación. Hay ocasiones que cuenta historias muy, muy X, pero la forma en la que las presenta se hace que se convierta realmente en algo muy, muy llamativo. Pues ahí está sobre la mesa todas estas recomendaciones. ¿Algún libro, Ricky? ¿Tienes por ahí en tu lista de recomendaciones? Bueno, en esencia, mira, hay autores que yo creo que son muy importantes. Yo menciono clásicos porque de repente hay modas que llegan y se van. Claro. Pero pues yo, por ejemplo, me inicié cuando estaba chico leyendo un libro de leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ese me gustó mucho porque me introdujo de una manera, si tú quieres, hasta poética, ¿no? En el misterio. Pero pues ya los grandes maestros propiamente que superviven hasta la actualidad, está Edgar Allan Poe. Okay. Por ahí pueden encontrar compendios de sus historias porque él escribía más que nada cuentos y encuentras algunos muy buenos. Lo mismo que ocurrió con el siguiente, que es Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que yo pienso que es el creador del terror que conocemos hasta la actualidad, porque igual y fue influyente para Stephen King, que es el siguiente que menciono, ¿no? En todos estos autores hay una cantidad de libros que de repente, o sea, hay para todos los gustos. Yo recomiendo muy especial a Lovecraft, porque el terror cósmico y su manera de actualizar la visión de las mitologías y de ciertas cosmogonías, o sea, tan así es que creó un libro que es el Necronomicon,
que hasta la fecha hay gente que cree que es un libro real, donde pueden encontrar las claves para poder invocar poderes y seres que de repente podrían hacer una gran diferencia en contra de la humanidad. Este Necronomicon, te digo, es interesante porque lo creó Lovecraft de una manera tan genial que hasta la fecha hay gente que está confundida si fue un libro real de la antigüedad o si fue una creación de un genio. Y si yo lo veo de esa manera. Y como te digo, pues Stephen King ya sabe, ¿no?, lo que ha hecho con el terror moderno. Ya tiene mucho tiempo teniendo vigencia desde los años 70 con Carrie, y los 80, pues ya lo sabes, Christine, otras adaptaciones. Pero propiamente con sus libros es otra cosa. Yo la verdad cuando lo leí, pues nada que ver con las películas. Sí les recomiendo mucho cualquiera de sus libros para iniciarse, que están excelentes, y para tomar un buen hábito de lectura. Ricky, pues no podemos negar todo ahora sí que el acervo cultural que tienes referente al terror, al misterio, a las leyendas. Creo que, como siempre, tus aportaciones y tu participación en todo este tipo de contenido de programas siempre le dan un toque muy, muy, muy especial. Yo creo que con esto estamos llegando al final de esta edición especial de Epistorias de Terror. Agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en este año y que pues sigamos haciendo estos episodios especiales, que sigas participando con nosotros, Ricky. Gracias por tu participación. No, pues al contrario, la verdad que yo me siento siempre bien, o sea, más bien muy bienvenido con ustedes. Y la vibra que traen, la verdad, pues yo les digo, yo cuando escucho el podcast, porque estoy trabajando, los escucho, digo, no, es que buena química hacen. Creo que la interacción cada vez más fluida, más interesante. De repente las aportaciones las hacen con mucha naturalidad, mucha fluidez. Y llegar aquí pues constituye una gran responsabilidad, pero créanme que se disfruta bastante y les agradezco a los dos. Oye, Pacomics, que este episodio especial se convierta como la casita del horror de los Simpsons, ¿no? Que ya va como en el 70 Ojalá. y siguen sacando. Pues mira, yo estoy muy contento porque pues por lo pronto vamos en la edición 2022, es el segundo pues sí, episodio especial de Epistorias de Terror, y que como estos hayan demasiados. Espero que a todos ustedes que llegaron hasta este punto del episodio lo hayan disfrutado, que las historias que se comentaron, las leyendas que por aquí nos platicó también Ricky, pues hayan sido de su agrado, las recomendaciones. Y pues nosotros nos despedimos de este episodio especial como lo solemos hacer, nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Pero salud. Salud. Y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Nos vemos.